Buenos días. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a San Miguel de los Reyes, a este nuevo encuentro de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Hoy tenemos con nosotros a uno de nuestros dibujantes, alicantino, extraordinario, que nos va a acercar al enorme poder evocador del dibujo y la ilustración en los libros. Pido un fuerte aplauso para Pablo Auladell. También quiero saludar a las alumnas y los alumnos y a los profesores, profesoras que os acompañan de los centros que nos visitáis hoy y que sois Colegio Cervantes de Canals. ¿Por dónde estáis? Bienvenidos. El Instituto de Massanassa, ¿por dónde estáis? Ah, por aquí delante. Bienvenidos. Y el Instituto Can de Morvedre, que viene de Puerto de Sagunto. Hola. Bueno, precisamente de este centro, del Instituto Can de Morvedre, procede la profesora Coral Palomero, que a continuación nos está acompañando aquí en la mesa porque va a realizar la presentación de Pablo Auladell. Cuando quieras, Coral. Buenos días a todos y a todas y muchas gracias por invitarnos a esta visita y a este encuentro con Pablo Auladell. Yo voy a comenzar mi discurso con una expresión que tenemos en nuestra lengua, que a mí personalmente me parece muy graciosa, que es esa que dice que cada uno barre para su casa. Entonces, en mi caso, mi casa es la docencia. Así que yo voy a abordar la obra de Auladell desde un punto de vista didáctico, comentando pues, las posibilidades que presenta para el alumnado de la ESO y haciendo un pequeño resumen de cómo lo hemos trabajado en mi centro, el IES Can de Morvedre, con un curso de cuarto de la ESO. No obstante, antes de comenzar a hablar de estos dos aspectos, pues me gustaría realizar una pequeña reflexión. Y es que tradicionalmente en los centros se ha apostado por trabajar la lectura, abordarla, desde un punto de vista de la evaluación. Es decir, que todo el proceso de lectura, al final, el peso se concentraba en el resultado final, ya fuese un examen, un cuestionario, una exposición. Además, por falta de tiempo, en muchas ocasiones, pues la lectura se realizaba desde casa. O en el mejor de los casos, se leían algunas páginas en el aula y luego lo que faltaba se ponía como deberes. El resultado de todo ello es que, en lugar de acercar la lectura a los jóvenes, conseguíamos todo lo contrario. A este hecho también se suma el tema de la selección de obras, que tanta polémica ha suscitado, ¿no? Y tantas cuestiones. Por ejemplo, ¿se deberían de leer solo clásicos o también debemos recurrir a la literatura juvenil? ¿Es merecedora esta última de la etiqueta de calidad, de la que tanto se habla? ¿Elegimos un único libro para toda la clase o incluso para todo el nivel? ¿O damos un listado de obras y que sean ellos los que elijan? Son muchas preguntas y dar respuesta a ellas es muy difícil. Los profesores y profesoras que están aquí lo saben. Entonces, desde las aulas, el profesorado estamos intentando como una especie de cambio de metodología en relación a la educación literaria. Planteamos nuevas formas de abordar la lectura, abrimos la puerta a nuevas metodologías, a nuevos títulos, y todo ello con la finalidad de darle la vuelta a ese imán que tienen los libros, que bueno, es un imán que parece que repele a los adolescentes. Y bueno, en esta labor tenemos un aliado muy interesante que está dando muy buenos resultados, que son los libros ilustrados. Y ahora os voy a hacer una pregunta a los profesores, profesoras, alumnos que estáis aquí. ¿Cuántos de vosotros habéis escuchado o habéis dicho eso de maestra, pero si no tiene dibujos, cuando os han dado un libro? Vale, pues es que es una realidad que el arte, la estética, las ilustraciones atraen mucho y en la lectura no iba a ser menos. Entonces, por este motivo, pues los libros ilustrados nos han permitido una especie de acercamiento a la literatura, una nueva forma de leer
y de comprender pues, las historias que recogen las páginas. Sin embargo, pues, con esta introducción en las aulas de la literatura de los libros ilustrados ha llegado un nuevo problema. Y ese problema es que la tradición literaria, ¿no?, la forma de dar clase en relación a los libros, es que pues, nos centrásemos en las letras y si acaso mirásemos de refilón las ilustraciones, esas páginas donde estaban los dibujos, y pensásemos, ¡ay, mira qué bien! En esta página no tengo que leer. Entonces, pues bueno, los docentes que hemos decidido apostar por la literatura ilustrada nos hemos enfrentado a un nuevo reto, y es que no solo debemos enseñar a comprender palabras y letras, sino que también pues, tenemos que enseñar a leer imágenes. Y esto, en realidad, en la sociedad actual en la que hoy vivimos, es una necesidad, porque estamos rodeados de publicidad, estamos rodeados de redes sociales, de televisión, un sinfín de medios y de situaciones en las que las protagonistas no son las palabras, sino que son las imágenes. Entonces, después de 4 cursos trabajando con los libros ilustrados, yo puedo decir que vale la pena enfrentarse a este reto que supone enseñar a leer imágenes. Los beneficios que se desprenden de leer ilustraciones son muchísimos. Algunos de ellos, por ejemplo, se potencia mucho la imaginación, la creatividad. También se otorga un mayor dinamismo a la lectura, se refuerza el significado de aquello que se cuenta. Son además un motor de inspiración y no solo son apoyo, como se suele decir, de lo que son las letras, sino que las ilustraciones tienen vida y tienen un significado propio y pueden transmitir tanta y más información que el texto. Entonces, centrándonos ahora sí en la obra de Aula Dei, sus ilustraciones nos han permitido trabajar la lectura en nuestra aula, sí, la lectura, pero también hemos ido un poquito más allá. Entonces, con ellas, con las ilustraciones y con los libros en los que aparecen, hemos hablado de símbolos como el azul en el libro de Inés Azul. También hemos hablado de metáforas como la caracola de Pablo en El sueño de Pablo. De tópicos literarios como el carpe diem que se desprende de Un cuento y 23 sonrisas, o temas universales y subgéneros literarios como por ejemplo el amor y las leyendas que podemos encontrar en Alas y olas. La brevedad del texto que contienen las obras citadas nos ha permitido llevar a cabo una lectura colectiva, una lectura en la que el libro iba pasando de mano en mano y en la que todos escuchábamos como entre los propios alumnos se iban contando la historia. Entonces, sentados en un círculo, no solo se fijaban en lo que se pronunciaba, sino que también pues nos centrábamos en esos secretos que escondía cada una de las ilustraciones. De modo que todas las cabecitas se ponían a pensar y a intentar desentrañar lo que había más allá de la tinta. Pero, como siempre digo, la educación no solo debe reducirse a los contenidos o a los saberes que llamamos ahora, que marca la ley, sino que debe servir también para formar ciudadanos activos, democráticos, personas íntegras. Por tanto, los temas que se abordan a través de la lectura son igualmente importantes y nos permiten dialogar con nuestros estudiantes sobre asuntos universales que afectan a todas las personas y en todas las épocas. Este ha sido precisamente el criterio que hemos seguido para la selección de obras que han conformado el proyecto de lectura de la tercera evaluación de algunos de los alumnos que están aquí, de cuarto, del IESCAM de Morvedre. Y bueno, al proyecto lo hemos llamado Proyecto Aula Dei. Y los títulos que hemos escogido han sido El sueño de Pablo, Inés Azul y Un cuento y 23 sonrisas. Como ya hemos comentado, han sido elegidos por su temática. Entonces, con El sueño de Pablo hemos hablado de aspiraciones, de metas que alcanzar, de cómo poder lograr todos esos objetivos que los alumnos de cuarto tienen actualmente. Luego, con Inés Azul hemos tocado un tema que suele ser tabú en la vida en general y en los centros en particular, que es el tema del luto. Hemos hablado de los recuerdos que tienen de seres queridos que han perdido o que hemos perdido, de la nostalgia. Y finalmente, con Un cuento y 23 sonrisas, pues hemos hablado de lo importante que es sonreír en la vida y de cómo nos alarga la existencia afrontar los problemas de un modo positivo.
Y todos estos temas no solo los hemos tocado a través de las letras, sino que las ilustraciones pues, nos han permitido identificar las emociones que hay dentro de nosotros y también fijarnos en la estética y asomarnos o mirar en el interior de los personajes. Y bueno, ¿qué hemos hecho con todos estos libros y la lectura? Pues nuestro proyecto ha consistido en crear unas cajitas de recuerdos. Pues son esos pequeños tesoros que muchos de nosotros hemos tenido, en los que íbamos almacenando objetos que pues, no tenían ningún valor económico, pero para nosotros valían millones. Y cada libro tenía asociadas 2 actividades. Como hemos elegido 3 libros, pues han realizado 6 actividades en total. Y una vez hechas, las iban metiendo en sus cajitas y bueno, ahí ha quedado recogido nuestro proyecto. Además, esas cajas estaban personalizadas con dibujos y colores que para sus propietarios pues, tenían algún tipo de significación. A través de estas actividades, pues los alumnos han enviado postales a seres queridos que ya no están. También han escrito cartas a sus yos del futuro, hablando de esas aspiraciones, e incluso se han convertido en pequeños ilustradores y han reinterpretado obras de arte. Así que bueno, llegando al final del discurso, yo quería darle las gracias a Pablo, porque, bueno, a él y a todos los ilustradores e ilustradoras, porque bueno, se sumergen en esa ardua tarea de ilustrar un libro y nos facilitan la vida a los docentes. Y no solo eso, sino que además están consiguiendo darle una vuelta a ese imán que a muchos jóvenes de nuestro país los está trayendo a la lectura y están empezando a querer leer más libros. Así que bueno, gracias Pablo y gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias, Coral. Estoy sinceramente emocionada, no puedo decir más. Ahora vamos a dar paso a Pablo, nuestro protagonista de hoy, que va a hacer primero una exposición sobre el proceso creativo y después ya podremos entrar en el turno de preguntas. Cuando quieras, Pablo. Muy bien, muchas gracias. Es un placer estar aquí esta mañana con vosotros y vosotras. He titulado la charla A mi modo de ver. Así ya me curo en salud y todo lo que diga no puede utilizarse en mi contra porque exclusivamente tiene que ver con mi forma de ver las cosas. No es ningún dogma. Os voy a intentar centrar un poco de cara a que luego podamos discutir algunas cosas. Voy a hablar un poco de la profesión de ilustrador y luego comentaré algunos aspectos técnicos en el sentido de cómo lo hice, ese famoso programa de cómo se hizo, pues las obras que me han informado que habéis trabajado, La Torre Blanca, Tom Sawyer y El Paraíso Perdido. Bueno, pues empezamos así. Este soy yo en mi estudio. La profesión de ilustrador, que yo la vengo ejerciendo desde hace pues, más de 20 años, en todo este tiempo os puedo asegurar que ha cambiado muchísimo. Yo cuando empecé, allá por finales de los años 90, del siglo pasado, jamás pensé que diría esta frase, un ilustrador estaba trabajando en su casa dibujando en absoluta soledad, sin contacto con colegas, etcétera, ¿no? No había ordenadores, no había internet. Y ahora, hete aquí que, como esta mañana, en esto se ha convertido un poco la profesión también. Damos cursos, damos charlas, participamos en mesas redondas. Yo la verdad es que me hice dibujante para no tener que salir de casa nunca. Y fijaos cómo ha cambiado el tema. Otra diferencia importante con la profesión, de la manera en que yo la comencé, es la cuestión, ya digo, de los ordenadores, la cuestión digital. Este es uno de los primeros libros que hice. Ese brillo que hay en el centro de la imagen
es porque está fotografiado, pero con una cámara antigua, y es lo único que conservo para poder mostrar así digitalmente de aquel libro, porque yo en 2003 no tenía ni siquiera un escáner, y ahora pues en todos estos años aprendí incluso a hacer pequeñas animaciones. Otra cosa que podemos comentar de esta y las siguientes imágenes, que son mis primeros libros, es que fijaros en que tienen todos una temática, digamos, infantil, porque cuando yo me incorporé a la profesión, los únicos libros que llevaban ilustraciones, o prácticamente los únicos, eran los libros para niños. Realmente no podía ser ilustrador de otra cosa más que de cuentos infantiles, digamos. Durante bastantes años fue así. Y otra característica, si os habéis fijado, tiene todo como una especie de voluntad pictórica, porque en aquellos años, entre los ilustradores, estábamos muy preocupados, los ilustradores estábamos muy preocupados por cómo nos consideraban socialmente, porque ahora ya sin ningún empacho se nos considera artistas, pero esto no siempre fue así. Entonces siempre estábamos en nuestros debates con somos artistas y nadie nos considera artistas, tal, no sé qué. Entonces, si os fijáis, hay cierta voluntad también de hacer como unos dibujos con un aspecto casi de colgar en el museo, ¿no? Todo esto ha ido cambiando muchísimo. Yo diría que ahora mismo las ilustraciones son un poco lo contrario, son mucho más minimalistas, más humorísticas y ya no tan pictóricas. Esto que os he puesto aquí simplemente es para comentaros, la Feria de Bolonia es la feria más importante de libro infantil y juvenil del mundo, y ahí es donde alguien que se dedica a la ilustración pues es casi obligatorio visitarla. Bueno, en estos 20 años tanto ha cambiado la cosa que si os he dicho que empecé haciendo prácticamente solo libros para niños porque no se podía dibujar en otros libros, ahora 20 años después y desde hace ya bastante tiempo prácticamente no he trabajado para niños. Allá por 2012-2013 el mundo editorial dio un vuelco y los editores, quizá por aquel miedo que hubo a que iba a pasar lo mismo que con la música, que sabéis que en aparecer el archivito este MP3 se acabó todo aquello de los CDs, los casetes, los LPs, etcétera, pues los editores tenían miedo, hubo cierto miedo en la profesión de que ocurriera lo mismo. Entonces se dieron cuenta de que, curiosamente, aquello a lo que no le habían prestado mucha atención durante mucho tiempo, que eran las ilustraciones, le daba un valor al libro en papel frente a, ¿cómo se llama eso?, las Kindle y todas estas cosas que empezaron a aparecer para leer sin libro, digamos, ¿no? Porque hasta que apareció el iPad y todo esto, claro, ahí los dibujos no funcionaban, directamente no se podían poner. Entonces, digamos que la ilustración, la historia sabéis que siempre es como un péndulo, ¿no? Nunca hay término medio, o nos vamos a blanco o nos vamos a negro. Entonces, ningún libro llevaba ilustraciones más que los libros para niños. Ahora todos los libros tienen ilustraciones, cosa que es igual de perjudicial, digamos, porque hay una saturación enorme. Sobre 2012 o 2013, yo tenía en la cabeza hacer un cambio muy importante en mi manera de hacer las cosas, en mi modo de ver. Estaba muy saturado de la literatura infantil, me llegaban para ilustrar textos que ya no tenían la calidad de antes, y yo quería hacer un cambio. El mundo editorial me lo permitía porque ahora se ilustraban gran diversidad de historias. Y pongo esta foto de este parque porque recuerdo perfectamente aquella tarde paseando por este jardín de mi ciudad, que es un jardín especial porque eso que hay en el centro es un sepulcro,
un sepulcro a un médico que hubo en Alicante que salvó a la ciudad de la peste. Paseando por ese jardín a esas horas de la tarde en que estaba así tal cual, vacío, me di cuenta de que ahí, que estaba a pocos metros de mi casa, digamos, tenía todo lo que yo andaba buscando para construir mi voz, mi estilo, de una manera más sólida y un poco distinta como lo estaba trabajando. En ese jardín estaba el silencio, estaba el tiempo, estaba la muerte. Y además comprendí que yo me sentía mucho más cercano a cierta tradición de la pintura española, una tradición más clásica, que curiosamente mis colegas de profesión no atendían demasiado. Ellos venían siempre más como de un mundo anglosajón. En las entrevistas que les hacían siempre citaban el cine como sus referencias, cuando para mí el cine pues tampoco ha sido un referente para hacer las cosas, ¿no? En fin, a partir de cosas tan inesperadas como un paseo, creo que estaba paseando por ese jardín mientras esperaba la hora del dentista, a veces en estas cosas tan inesperadas puedes dar un vuelco incluso a tu profesión, ¿no? Y darte cuenta, si sabes estar atento, de lo que canta la fuente, ¿no? A partir de ese momento, mi forma de hacer las cosas cambió en este sentido. Si os dais cuenta, esta manera de dibujar está como ya dentro de una tradición claramente española. Ahí se puede ver a Solana, se puede ver a Picasso. La escenografía es una escenografía mucho más afín a mí, una escenografía más como de clima mediterráneo, ¿no? Más desértica. Fijaos cómo, por ejemplo, el ogro, esta imagen de aquí abajo, mi ogro, cuando unos años atrás yo hubiera dibujado ese ogro pues a la manera, digamos, anglosajona o de mitología celta, aquí lo dibujé como si fuera un personaje de fiestas de gigantes y cabezudos, por ejemplo, ¿no? Estos son los libros que fueron naciendo de esa nueva manera de ver. Alas y olas, que creo que Coral lo ha mencionado. Veis que tiene todo un sabor como de una tradición más mediterránea. Y este libro, La feria abandonada, yo lo considero como una especie de canon o de modelo de todo aquello que yo había empezado a establecer como las leyes que serían, lo que serían las leyes de mi trabajo de ahí en adelante. De ahí en adelante hasta hoy lo que he hecho es ir como puliendo la herramienta, ¿no? Perfeccionando cada vez esas leyes, cambiándolas. La Torre Blanca es un libro creo que lo hice sobre 2004-2005. Lo importante de este libro es que fue la primera vez que el texto también lo escribí yo. Y la cosa que quiero comentaros, para que veáis un poco cómo funcionan las ideas, esto que se llama la creatividad, que a mí no me gusta demasiado llamarlo así, yo digamos que quería hacer una novela gráfica, un cómic, donde atrapar poéticamente ciertas vivencias que tuve en aquellos veranos de la infancia o la adolescencia. Pero todos los intentos que yo hacía, se me quedaba aquello como un poco como la serie esta Verano Azul. A lo mejor la veis como se repone constantemente, estoy seguro que alguno de vosotros la ha visto. Se me quedaba todo demasiado como de pandillitas o un poco costumbrista. Yo quería una cosa un poco más misteriosa en el sentido poético. Y entonces lo que me hizo avanzar y por fin terminar el libro fue que donde yo pasaba los veranos era ese edificio que se llamaba Torre Campello. Y me dio por, de repente, una tarde que la estaba viendo, refulgiendo con el sol, y estaba muy blanca, con esa blancura, me dio por llamarla Torre Blanca. Y entonces siempre se me ocurre primero el título de lo que quiero hacer, La Torre Blanca.
Y en cuanto se me ocurrió el título, es como si el título tuviera dentro el código genético de todo el trabajo. Entonces empiezas como a tirar de esos, digamos, de esos cromosomas, ¿no? Y empiezas a hilar todo el libro entero, ¿no? El título tiene como todas las leyes para hacer ese libro. Y entonces fue a ocurrírseme eso de la Torre Blanca, cuando la siguiente cosa que comprendí es que, claro, lo que nos sucede es que de ciertas cosas que nos ocurren muy íntimas, sobre todo en ciertos periodos de la infancia y la adolescencia, construimos una mitología como de andar por casa, ¿no? Es algo que nos parece a nosotros muy importante. Y ese título, La Torre Blanca, ya daba esa mitología personal que no significa en realidad nada para nadie más que para mí. Pero curiosamente a la vez, si sabes manejar un poco ese código genético, esos hilos que has sacado de esa frasecita, de ese título, extrañamente lo puedes convertir en algo para compartir con los demás. Porque todos hemos tenido, sobre todo los que estamos por aquí por el Mediterráneo, una infancia parecida, ¿no? De hecho, muchos lectores se han sentido muy identificados. El truco está en no querer provocar eso a priori, sino tú contar lo tuyo. Otro libro que creo que habéis estado trabajando es Las aventuras de Tom Sawyer. Esto fue lo otro ya digo, fue la primera vez que todo el libro partía de mí, texto y dibujo y la voluntad de hacerlo, luego se lo vendí a una editorial. Tom Sawyer es uno de los encargos habituales que tengo. Una editorial que me encarga ilustrar un texto. La manera de trabajar siempre es la siguiente. Un ilustrador tiene que ser un lector excelente. Excelente. Es importantísimo que un ilustrador sea muy buen lector. Muy buen lector, ¿en qué sentido? ¿En que lea muchos libros? No exactamente eso. Muy buen lector en el sentido de que tiene que leer, ser capaz de extraer del texto cosas que un lector habitual, lee por entretenimiento, lee aquello para enterarse de la historia. Nosotros los ilustradores leemos como sumergiéndonos. Fijaos, os voy a poner una pequeña metaforilla que quizá os lo aclare más. ¿Habéis visto algunas veces en las noticias estos pueblos que han quedado inundados porque se ha construido una presa, un pantano o algo así, y el pueblo se ha quedado bajo las aguas? A veces en la sequía de repente emerge el campanario. Bueno, pues para mí ilustrar un texto es algo así. Yo voy profundizando en el texto, en la lectura, primero sin dibujar nada, voy leyendo aquello, como si me metiera en esas aguas de ese pantano, e igual que cuando sumergís, que de repente os hacen los oídos pop, y se hace como ese silencio un poco raro, el silencio del ahogado, lo llamo yo, en el que se pierde un poquito, entras como en otra dimensión, en otra onda, y entonces estás ahí aguardando, interiorizando el texto de una manera casi obsesiva, hasta que de repente ves ahí, entre las aguas verdosas, cómo va apareciendo esas calles del pueblo inundado, ese campanario, esa estatuita que se quedó ahí sumergida. Es decir, en el texto lo mismo, empiezas a tener esas visiones de los dibujos, de esa vida que tienes que traer afuera del texto, que tienes que ilustrar, que tienes que dibujar. Entonces es un poco así. Normalmente otra cosa que en esa lectura más profunda, una de las cosas que extraigo, por ejemplo, es el color. El color, este texto, ¿qué color tiene? Y Tom Sawyer para mí tenía un color amarillo. Quizá por la zona esta del Mississippi y tal, me sonaba aquello amarillo, ¿no? Es como un juego también de sinestesias, ¿no? Entonces empecé a tener estas visiones en amarillo. Antes de dibujar vienen como visiones, esta luz. Y también Tom Sawyer es un libro como muy solar. Es la pura alegría de la infancia, ¿no?
Y obviamente es un libro donde hay que encontrar la forma de dibujar a Tom Sawyer, porque es el tuétano de ese libro, es el centro. Entonces empiezas a dibujar con esas primeras pistas, el amarillo, que es un libro muy alegre, de una jovialidad tal. Empiezas a hacer pruebas con Tom Sawyer. Una cosa que suelo hacer es empezar a imaginarme la portada del libro. Esta no es la portada real, pero eso me ayuda. Incluso luego la imprimo y empiezo a construir el libro físicamente, para que empiece a existir. Es como un animalito que empieza a crecer, de hecho empieza a tener tanta vida que yo creo que después de todos estos años yo podría resumir mi profesión como el desarrollo de una sensibilidad para escuchar a ese libro que se está desarrollando y escuchar qué te pide y qué te dice, no, esto no. Este dibujo va bien para el libro, este dibujo, aunque es precioso, no va bien para el libro. Vas probando, vas haciendo bocetos, hasta que un día empieza a aparecer el personaje. Aquí veis que siempre utilizo, vais a ir viendo que siempre utilizo herramientas muy sencillas, grafito, carboncillo, pasteles. Los pasteles son estas ticitas secas. Esto es la portada definitiva. Aquí ya tenía el personaje y aquí el personaje me dio la clave de todo, me dio esa alegría, esa solaridad. Luego fijaros que en las ilustraciones, estos son cosas que se te ocurren un poco. Empecé a meter estas frases extraídas del texto original de Mark Twain en inglés, porque jugando un poco con esta idea de las travesuras de Tom Sawyer, es como si Tom Sawyer me hubiera pintarrajeado los dibujos, ¿no? Escribiéndome ahí esas frasecitas. Le dan una frescura al dibujo, lo ensucian un poco y ayudan a crear esa atmósfera, porque se trata de eso, de crear la atmósfera gráfica adecuada para el libro. En El paraíso perdido es un trabajo muy diferente y orientado para adultos, bueno, para público en general. Esto también fue un encargo, pero un encargo de mucha mayor implicación, porque aunque el texto no es mío, el guión sí que es mío. Es un guión adaptado, como cuando se adapta una novela al cine y el guionista hace un guión adaptado. También tiene una labor de reescritura en este caso, ¿no? Bueno, ¿qué comentaros de este trabajo? Quizás sea uno de los trabajos que más años estuve trabajando en este libro, unos 5 años. Un trabajo colosal. Fijaros, por ejemplo, que aquí era muy importante, yo siempre trabajo el color de una manera narrativa, nunca ornamental. Entonces el color en este libro, por ejemplo, me sirvió para separar los planos narrativos. Los tonos azules para las escenas en el cielo, los tonos rosas y salmón para el infierno y el verde para el paraíso. Aquí soy yo una de esas noches que me tocó trabajar a base de bien, construyendo el guión y haciendo ya el storyboard. El storyboard es una especie de esqueleto del libro, una especie de boceto donde tú ya vas poniendo texto y dibujo y vas viendo ya cómo funciona. Es como un esquema del libro. Aquí son las primeras pruebas para el personaje de Satán, personaje muy importante. Pruebas para Eva. Aquí os he puesto una página de ese esquema, de ese storyboard y una página terminada. Este libro está dibujado a lápiz, a grafito, y luego el color está hecho en ordenador. Fijaos cómo la textura de los dibujos es muy importante. A mí me interesaba, durante todos estos años he desarrollado una técnica con el grafito, con el carboncillo, que me permita
dar la ilusión como del pincel del tiempo. El pincel del tiempo es este trabajo que hace el tiempo en las obras de arte, esos arañazos, ese pozo de materia que deja en las obras, y que solamente con eso ya te da una potencia poética bastante tremenda, ¿no? Entonces, estos años he desarrollado una técnica que tenga esa textura como de pintura mural, ¿no? Ese yeso de los muros donde parece que el tiempo se ha detenido. Bueno, y para terminar y dar paso ya a quizá una conversación con lo que queráis proponer, uno de los últimos libros que se han editado, pero que se editó el año pasado, también para que veáis un poco esta profesión cómo va. Este libro yo lo dibujé en 2012 y ha quedado inédito en un cajón hasta que lo he conseguido vender a una editorial hace un par de años y se ha editado este otoño. Es un libro para niños, un poco para niños, en un amplio sentido del término, ¿no? Para todos los públicos. También tiene una doble lectura, la lectura que puede tener un niño, que es un cuento como de princesas, y luego tiene una lectura filosófica bastante potente. Lo empecé a dibujar, recuerdo, pues como un cuento de princesas clásico. Pero me di cuenta que dibujarlo así no daba solamente esas ilustraciones, lo único que estaban haciendo es decorar el libro. Y eso es lo que no hay que hacer. O sea, si tú haces unas ilustraciones, un libro ilustrado tiene que tener un sentido. O sea, no puede ser unas ilustraciones ornamentales, unas ilustraciones decorativas, unas ilustraciones porque sí. Entonces, buscándole el sentido a aquel trabajo, a veces se producen estos accidentes. ¿Veis cómo esos dibujitos recortados, esas piececitas? Eso es porque a veces yo dibujo mucho a la primera, no hago muchos bocetos, porque cuando elaboro demasiado los dibujos se me mueren. Y a veces me ha pasado que he dibujado lo típico, ¿no? Esto que dibujas a lápiz, luego lo pasas a tinta, luego le das el color y después de 3 días de trabajo lo terminas y dices, estupendo. Y entonces haces así y aquí en la mesa hay un trocito que es el bocetito de mierdecita que habías dibujado y te gusta más que ese dibujo tan acabado que has tardado 3 días en hacer. ¿Qué ha pasado? Pues que de aquí a aquí se ha perdido algo, lo más importante, la vida. Esto tiene vida y esto está muy acabado, muy pulidito, pero está muerto, no hiere, no tiene poesía. Entonces, para evitar eso, yo he ido desarrollando una técnica de trabajar a la prima. A la prima quiere decir al primer intento. Entonces, más o menos, yo lo que hago es más, aunque soy muy poco deportista, solamente hay que verme, trabajo un poco como los deportistas, en el sentido de calentar. Lo que hago es calentar músculo y entonces voy. Si no funciona, lo rompo. Pero, y ahí vamos, siempre dentro de ese dibujo hay algo que salvar, que son esos recortes, esos trocitos. Esos son trocitos de dibujos que he tirado, pero que salvé ese caballo, ese perfil, algo que me servía. Bueno, el caso es que un día tenía la mesa tal que así y me di cuenta de que el Colombina era un personaje que vivía en un libro. El texto, el juego filosófico que lleva es eso, que ese personaje solo existe cuando tú lees el libro. Es decir, Colombina es una princesa, pero una princesa de papel que vive en un libro. Así que la respuesta gráfica es que tenía que verse claramente
que aquellos dibujos estaban hechos de papel, es más, que eran papel, que los personajes eran papel, que solo tenían vida en el papel. Así que empecé a buscar por el estudio restos de otros dibujos, trozos de papel que tenía la papelera, y con todo eso fui construyendo el palacio, los personajes, etc. Pero no como si fuera un collage, no, sino un poco a lo burro, para que se notara que eran trozos de papel pegado, que aquello era de papel, es decir, que no era de verdad. Bueno, pues por mi parte eso es todo, señor juez, y estoy a vuestra disposición. Estaba comentando antes con vuestras profesoras, hay un momento terrible, incluso terrorífico en las conferencias, que es el momento de las preguntitas, porque hay ahí unos minutos un poco tensitos. Entonces, yo tengo un colega, que quizá alguno conozcáis, un ilustrador y también escritor, que se llama Javier Sáez Castán, extraordinario. Si no lo conocéis, buscadlo urgentemente porque vais a disfrutar muchísimo con sus libros. Es muy brillante, es un genio. Y él me contó que tiene un truco para aniquilar este momento embarazoso. Y es que antes de que llegue el público a la sala, él escribe en unos papelitos unas preguntas y las va pegando por debajo de las butacas. Entonces, llegado a este momento, dice: ¿alguna pregunta? Nadie dice nada. Dice: no importa, esto estaba previsto. Hagan el favor de buscar debajo de la butaca. Entonces todos buscan y efectivamente hay un papelito tal, y claro, todo es más sencillo. Yo he cometido el error de tomarme antes un croissant y no me ha dado tiempo a pegar nada por las butacas. Pues yo creo que la idea, me parece una idea estupenda. Es extraordinario. Sabemos que tenéis muchas preguntas, ahora se trata de decidirse y levantar las manos. Sabéis que levantáis las manos, se os acerca el micrófono, os levantáis, decís vuestro nombre y el instituto o colegio del que procedéis y hacéis vuestra pregunta. Por lo que veo, aquí no hay tímidos. Ya tenemos una pregunta. Hola, me llamo Akram del IES Camp de Morvedre y quería preguntar en qué te inspiraste para trabajar de la ilustración. Hola, ¿qué hay? Gracias. ¿En qué me inspiré para trabajar en la ilustración? Bueno, entiendo un poco que quizá hablas de algo relacionado con la vocación, o que cuando tuve claro, pues vamos a ver, aunque lo que es la profesión de ilustrador es evidente que yo no la conocía como tal, pero sí que desde niño he dibujado, siempre fue mi manera de expresarme, yo lo llamo mi manera de comerciar con el mundo. Sobre todo de niño, si os dais cuenta, uno empieza a descubrir que tiene una manera de comerciar con el mundo, es decir, de relacionarse con el mundo y con los demás. El que juega muy bien al fútbol es lo que utiliza para hacer amigos, para un poco, pues, eso, relacionarse con el exterior. En mi caso era el dibujo. Me servía no solamente para tener yo placer, para expresarme, etcétera, sino también para relacionarme con los demás. Yo, por ejemplo, en esto típico de los cumpleaños, que se suelen llevar caramelos y golosinas, tal, yo recuerdo que la tarde antes lo que hacía era unos pequeños TVitos de Mazinger Z y de los dibujos animados que hubiera por aquel entonces que estuviéramos viendo, y al día siguiente los repartía entre la clase, ¿no? Eso era como mis caramelos, ¿no? O lo típico, un amigo no le salía un dibujo, entonces me lo pedía a mí. Y esa era mi manera de comerciar con el mundo. Pero siempre tuve esa
esa querencia, esa voluntad de... Yo veía los libros, veía que llevaban dibujos, eso lo tenía que haber hecho alguien y yo quería ser el que los hiciera. Con los años fui descubriendo que aquello era una profesión que se llamaba ilustrador o ilustradora, ¿no? O sea que de toda la vida, vamos. ¿Más manos? Hola, soy Miriam, soy del IES Massanassa. Vale, el libro que hemos trabajado nosotros es La Torre Blanca. Sí. Y utilizas varios símbolos, por ejemplo, para demostrar tu infancia, ¿no? Como, sí. ¿Para? Para reflejar tu infancia. Sí. Vale, lo que pasa es que creemos que hay uno, que es el señor que está en la playa, que no sabemos qué simboliza. ¿El rey del verano? El señor que está en la playa, ese con el sombrerito de paja. Sí, lo llama uno de los personajes el rey del verano, es el rey del verano. Es el verano, sí. Me siento, ¿vale? Sí. Sí, bueno, son... Claro, es un poco lo que he comentado de pasada al explicar el... Precisamente para que aquello no se me convirtiera en verano azul, pero no por nada, sino porque no era lo que yo quería hacer. Digamos que una de las soluciones que encontré fue que el personaje conversara como con alegorías. Por ejemplo, con el verano, o sea, una personificación del verano exactamente. Entonces ahí, por ejemplo, en esa escena, el personaje le echa en cara al verano, pues que es una estación del gozo, de tal no sé qué, pero que él lo pasó fatal. Entonces, el rey del verano, que es un jovenzuelo traviesillo, ¿no? Viene un poco a decir, pues que claro, es una estación engañosa y eso le permite establecer ese diálogo del dolor, con ese dolor oculto que tiene el personaje, ¿no? Son como personajes para que se pueda hacer ese diálogo. Eso funciona muy bien, sobre todo cuando hay cosas muy sesudas que expresar o muy íntimas, para no recargar las tintas, para que aquello no quede demasiado pesado. Una de las técnicas es buscar un personaje con el que hacer un diálogo rápido, un diálogo incluso satírico, que te permite incluso a ti como autor reírte de esas cosas tan íntimas y a las que das tanta importancia, ¿no? Es decir, tomar distancia. Siempre lo ideal, sobre todo cuando estamos haciendo una obra literaria, una obra artística, es tomar distancia con ella. Porque podemos caer presa de una ensoñación, de un sortilegio, estar muy ensimismados en lo que queremos transmitir, ¿no? Hola, soy Pablo de IES Camp de Morvedre. ¿Y quién te inspiró? De tu familia, ¿quién te ayudó para hacer los libros? ¿Quién me ayudó de mi familia para hacer los libros? O sea, bueno, digamos, para llegar a ser ilustrador. Bueno, pues tengo que decir, desgraciadamente, lo siento, miro a cámara, lo siento papá, mamá, si veis esto. De mi familia no me ayudó nadie. De mi familia no me ayudó nadie. Para ser justos tenemos que contextualizar un poco. Las cosas cuando yo me iba, digamos, a estudiar una carrera que me permitiera llegar a esta profesión, las cosas eran muy distintas. No había la información que existe hoy. Ni siquiera yo tenía una visión muy clara de la profesión de ilustrador, con que tampoco puedo exigirle a mis padres o a mi hermano. Digo mi hermano porque mi hermano ha sido como mi padre 2, porque mi hermano me lleva 10 años y es como si hubiera tenido 2 padres. No les puedo exigir que ellos tuvieran... Resumiendo, yo cuando le dije a mi padre que yo lo que quería era ser dibujante y, por cierto, venir aquí a Valencia a estudiar Bellas Artes, claro, mi padre... Para él ser dibujante, él se imaginaba una buhardilla en París, muerto de hambre y llevando una mala vida y tal, y no sé qué, ¿no? Entonces me dijo ni pensarlo. Entonces yo no estudié Bellas Artes, mi formación... Iba a decir autodidacta, pero eso de autodidacta también es
en cierto modo es una tontería, porque tampoco es que tú aprendas solo, tú vas aprendiendo de otra manera, pero no solo, yo he aprendido de ir adquiriendo conocimientos de otros, ¿no? Lo que pasa es que nunca estudié Bellas Artes, estudié Filología. Es decir, me fui a la otra pasión, a la palabra, lengua y literatura. Pero de mi familia no tuve mucha ayuda, ¿no? Hola, yo soy Renata, soy del Camp de Morvedre. ¿Y habías pensado en tener alguna otra profesión? Gracias. Para ser sincero, sí. Cuando tenía 8 o 9 años, quería ser portero de fútbol. Bueno, más concretamente quería ser Arconada, que no sé si vosotros imagino que era el portero de fútbol de la selección española y tal, de moda en aquellos años. Pero mi mediocridad atlética, pues pronto me hizo cambiar de opinión. Pero sí, me hubiera gustado también ser portero de fútbol. Claro que a veces lo he pensado, si reflexionáis un poquito, o sea, realmente, ¿qué es un portero de fútbol? Sobre todo, ¿qué es un portero de fútbol? Las pocas veces que en el colegio me dejaban, porque no confiaban en mí, me veían así tan delgaducho y tal, pero yo era muy bueno. Las pocas veces que me dejaron en el recreo ponerme de portero, reflexionad un poco qué es el portero en un partido. En mi colegio, que el campo de fútbol estaba en una especie de montículo, en una especie de planicie, donde no había edificaciones, era un descampado. Y se veía allá al fondo la montaña esta de Foncalén, tal. Cuando yo estaba en la portería, y lo típico de jugar al fútbol de pequeño, que es como no hay defensas, no hay nada, porque es todo como una nube de avispas que van como detrás de la pelota y se mueven en enjambre. Entonces, cuando la pelota estaba en la otra portería, allá yo estaba en la portería solo completamente. Es decir, tenía esa distancia poética. Un portero es un poeta. Entonces, tampoco iba tan desencaminada la cosa. O sea, te quedas en aquella soledad, miras todo acontecer, que es lo que es la poesía. La poesía es que tú te sales de la vida y entonces ves aquello con la visión poética. Tú cuando estás mezclado, estás jugando. ¡Ah! Ahí no escribes el poema lo escribes cuando te separas y ves aquello. Pues el portero igual. Ves a aquellos jugar, ves la montaña al fondo, tal. Yo soy Nerea del Instituto IESCAM de Morvedre y una vez escrito el libro, ¿has cambiado el final? Y si es que sí, ¿por qué? Una vez escrito el libro he cambiado el final. ¿Pero te refieres a algún libro en concreto? ¿A la Torre Blanca o en general? El fin. Pues se hacen muchos cambios, sí. Se hacen muchos cambios. Y no solo del final. Se hacen muchos cambios, sobre todo cuando he escrito yo también el texto, son trabajos que se me suelen alargar mucho en el tiempo. Porque al principio no tienen financiación, no los he colocado aún a una editorial, entonces los tengo que ir trabajando en paralelo con los encargos. Entonces los tengo que interrumpir. Claro, cuando vuelvo a ellos, vuelvo con una nueva mirada, beneficiosa, porque en ese distanciamiento he tenido oportunidad de investigar alguna otra cosa, de tener alguna otra idea. Se hacen muchos cambios, sí. Yo tengo ahora mismo un cuaderno del libro que estoy haciendo ahora, tengo un cuaderno que cuando miro, yo mismo me quedo aterrorizado cuando miro las primeras páginas, cómo han cambiado las cosas a lo que tengo ahora, ¿no? Llega a ser estremecedor,
cómo han cambiado los personajes, ciertas direcciones de la historia. Sí, puede cambiar muchísimo. Vamos un poquito mal de tiempo porque algunos tendréis que coger autobuses. Lo digo porque ya las últimas preguntas, un par de preguntas más y terminaremos. Hola, soy Alex y soy del Camp de Morvedre. ¿Te has inspirado en alguna experiencia personal para hacer tus ilustraciones? Hola, gracias. Sí, por ejemplo, en la Torre Blanca hay inspiración personal. Lo que pasa es que, claro, tenéis que tener en cuenta, sed cuidadosos. Últimamente uno de los vicios y de las cosas lamentables que han ocurrido en los últimos años, sobre todo en la ficción y en los lectores y también en los espectadores de películas, series, etcétera, es la literalidad o el tomarse las cosas literalmente o tal como son. Por ejemplo, esto de Juego de Tronos, todos protestando porque el final no era el que se esperaban. Bueno, es una serie. Pues tú nunca puedes tomarte aquello tal cual, porque yo no soy un periodista. O sea, aunque te diga que la Torre Blanca yo me inspiré en ciertas cosas que viví, pero es que eso en realidad siempre es así. Pero todo está fabulado, todo está construido, porque para hacer eso, para que realmente tenga verdad, para que realmente llegue, para que realmente tenga poesía, tú tienes que reelaborarlo. Tú no puedes contar nunca las cosas tal cual. Y te voy a poner un ejemplo que seguramente lo vais a entender. O sea, ¿cuál de vuestros amigos o de vuestras amigas os hace más gracia? El que cuenta las cosas que le han pasado de una manera particular, ¿verdad? Y esa manera particular es porque seguramente cuando se está contando lo que le ha pasado, lo adorna de muchas maneras, cosas incluso que puede ser que se esté inventando o que no sean exactamente así. Pero es que cuando tú narras algo, tienes que llevarlo por otros caminos, por los caminos de la ficción, aunque tenga algo de verdad. Muermazo es el que te dice exactamente: che, ¿cómo estás? Pues nada, estoy fatal porque esta mañana a las 9 me levanté, tomé un café, con una taza hice así. Te lo cuenta, si te lo cuenta exactamente como si fuera un reportero, te mueres allí mismo, ¿no? Ostras, estoy fatal porque, bueno, che, el café, me quemé. Empieza ahí a adornarte con cosas. A lo mejor no se quemó, pero le da un dinamismo, tal. Las cosas se reelaboran poéticamente, se reelaboran. Fijaros, estoy diciendo mucho poéticamente. La poesía, eso que nos parece tan directo, tan de sacarse los sentimientos y ponerlos ahí en el papel, eso no es así. O sea, esos son los malos poemas. O sea, la poesía tiene mucha elaboración y de elaboración racional. Porque los sentimientos, las emociones, hay que tomar distancia y verlos desde... O sea, tú te sales de la vida y ves aquello. Mientras estás mezclado, mientras estás con la emoción, escribirás un mal poema o escribirás un mal texto seguro. ¿De acuerdo? Si tu voluntad es: voy a contar esto porque son mis sentimientos, voy a contar esto porque seguro que todos van a sentirlo tal. Hay una cosa que se llama la paradoja del comediante, si no me equivoco, de Diderot. La paradoja del comediante. La paradoja del comediante es exactamente esto. O sea, si a un padre se le muere el hijo una noche y tú a la mañana siguiente lo sientas en un teatro frente a una audiencia y el padre empieza a explicar su drama de todo lo que ha vivido esa noche, puede que la audiencia incluso se ría. Sin embargo, si tú sientas en el teatro a un comediante, o sea, a un actor, que esa noche se ha emborrachado, ha estado cenando por ahí, ha hecho las barbaridades más increíbles, lo sientas ahí a actuar como un padre al que esa noche se le ha muerto un hijo, conmueve a toda la audiencia, a todo el público, porque es un actor que, aunque no se le ha muerto el hijo de verdad, aunque durante toda la noche ha estado haciendo disparates, tiene un conocimiento del alma humana, sabe cómo pulsar esas cuerdas para
expresar esa fatalidad para transmitirla. La paradoja del comediante es un poco eso, y es lo que os estoy tratando de decir, ¿no? O sea, ¿me basé en cosas que ocurrieron realmente? Sí. ¿Fueron exactamente como aparece ahí? No. Buenas, me llamo Ángel, del IES Masanasa, y lo que quería preguntar era, a la hora de tener que ilustrar, ¿tú qué sueles preferir o qué sueles disfrutar más? ¿Ilustrar libros ya escritos por otras personas o ilustrar tus propios libros creados por ti desde cero? Gracias, Ale. Bueno, el problema es que el problema principal, a mí me gustaría haberme dedicado a escribir mis propios libros, todo desde cero, como dices tú. Hay un problema económico. Eso requiere muchísimo tiempo y el mundo editorial del libro ilustrado y la novela gráfica no puedes encontrar una financiación para esa gran extensión de tiempo que necesitas para ese proyecto. En el caso de que te den un anticipo, son anticipos que no te cubren los años, el año, 2 años mínimo que te va a llevar a hacer aquello. Entonces, si las cosas hubieran sido de otra manera, en la industria editorial, yo seguramente solo me habría dedicado a mis libros escritos también por mí, escritos y dibujados. Pero bueno, de la otra manera también, por otra parte, realizando encargos, también te digo que te cura de ese ensimismamiento en tus cositas, en que puedes caer muy fácilmente. Y también es verdad que tengo un abanico de temas que me interesan. Y hay temas que no tengo la destreza o la sabiduría suficiente o el conocimiento suficiente para escribir un buen texto. El encargo te permite tratar un tema que te interesa colaborando con alguien que sí que tiene esos conocimientos. Por ejemplo, si esta mañana uno de los libros que he firmado es una novela gráfica que se llama Soy mi sueño, ambientada en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, con un guionista excepcional que se llama Felipe Hernández Cava, un absoluto especialista en arte del siglo XX, en Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil Española, etcétera. ¿Me interesa tocar ese tema? Sí, carezco absolutamente de unos conocimientos que ni siquiera se puedan acercar a lo que tiene Felipe Hernández Cava. Mi colaboración con él en ese encargo me permitió hacer un trabajo tocando ese tema y además con mucha solvencia porque él hizo un guión extraordinario. Bueno, tenemos ya que terminar aquí. Muchas gracias a vosotros por haber participado. Gracias a Coral, que antes cuando la he escuchado me ha venido mucha emoción porque ha sido una muestra de cómo el día que nos reunimos aquí con el autor, previamente vosotros habéis empezado, este encuentro ya ha empezado, el encuentro con Pablo Auladell empezó hace tiempo con el trabajo que vosotros habéis hecho en las aulas. Nada, deciros que siempre seréis bienvenidos, dar las gracias a Pablo. Ha sido fascinante ver además en esta ocasión ilustrado, nunca mejor dicho, por su presentación. Y ahora cuando terminemos, si queréis, podéis acercaros, si tenéis algún libro que os firme, si queréis comentarle algo personalmente o haceros una foto. Muchas gracias a todos y un fuerte aplauso para Pablo. A mí me ha parecido muy interesante y el director ha podido contestar muchas preguntas que ha hecho la gente, ha explicado un poco del tema de la ilustración, cómo se ha inspirado en algunas obras para hacerlas y la gente se lo ha pasado muy bien.
A mí la entrevista me ha parecido muy interesante, ha respondido varias preguntas interesantes y ha presentado varios de sus libros, que nos ha contado varias cosas de cómo hacía él las ilustraciones y todo. A mí me ha parecido bastante interesante porque me ha resuelto bastantes dudas y me lo he pasado bastante bien y he aprendido mucho. Que se inspiraba en sus experiencias personales cuando era pequeñito, en los veranos y todo eso. Bueno, siempre que estoy en estas lides vengo con mucha prevención, porque hace muchos años que realmente no trabajo libros para la infancia, para libros juveniles. Y la juventud cambia cada 3 minutos. Y hace mucho tiempo que estoy un poco desconectado de ellos. Desconectado de alguna manera, claro. Y entonces siempre la gran pregunta es, ¿algo de lo que les pueda decir les va a interesar realmente? Porque la percepción que tenemos un poco es que ya es tanta la distancia entre ellos y nosotros, entre ellos y yo mismo, que rebuscas un poco, que tienes esa duda, ¿no? de qué les puede interesar, les puede aportar algo, porque están rodeados de información. Pero han estado muy atentos, o eso lo he percibido yo así. Y la cosa curiosa es que, a pesar o además de esto que he dicho, están sumergidos en una información tremebunda, vertiginosa, pero muchas de sus preguntas, curiosamente, iban enfocadas a la vocación, a cómo ser dibujante, cómo ser ilustrador. Es decir, hay una pulsión, llamémosla espiritual, una pulsión honda que sigue sin estar satisfecha. Ellos siguen buscando el ancla de un referente que quizá no se encuentra tan fácilmente como pensamos en ese océano de redes, de foros y de disparates muchas veces.